México ocupa el tercer lugar en el índice de felicidad 2025 realizado por Ipsos, con 82% de los mexicanos afirmando ser felices. 45% de las personas consideran a la familia y los hijos como el principal motor de la felicidad, mientras que la situación financiera ocupa 23%. Vamos a conversar sobre el tema con Fernando Álvarez Curi, director para Ipsos en México. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Oye, pues muy interesante esta encuesta. ¿Por qué no la detallas, no la desmenuzas para entenderla mejor? Con mucho gusto. Creo que hay una parte que es importante que hablemos primero. ¿Cuáles son los factores de la felicidad? La competencia, la autonomía y las relaciones. Competencia, ser capaz de hacer tus propias cosas. Autonomía, la capacidad de tomar tus propias decisiones y las relaciones con tus entornos cercanos. Y como tú bien dices, México está en el top 3 de países más felices del mundo, solamente después de India y los Países Bajos. Sin embargo, encontramos también tres países que están en los niveles más bajos, a niveles de 40% de felicidad, que son Turquía, Corea del Sur y Hungría. Entonces vemos esta disparidad en el mundo, pero el mexicano mantiene su optimismo, mantiene esta visión de que su vida es correcta y seguirá siendo correcta, lo cual no habla de que no haya diferencias dentro del país. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que seguramente tú ya viste, que es justamente la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres son mucho más estables en sus niveles de felicidad a lo largo de la vida. De entre los 18 y los 59 años, los niveles son bastante estables, mientras que los hombres alcanzan un pico alrededor de sus 20, bajan sus niveles de felicidad significativamente, se vuelve más crítico en los 50, digamos, los niveles de infelicidad, y se recuperan para toda la población entre los 60 y los 70 años. Esto te habla más o menos de los ciclos que vemos en la vida de los mexicanos como tal. Pareciera que el dinero no da la felicidad, y lo hemos oído mucho, pero sí ayuda a generar estos índices base de felicidad que vemos en el país. 2017 y 2020, por razones obvias, fueron los años donde el mexicano registró menos felicidad, pero en general siempre nos hemos mantenido entre los niveles de 70 y 80% como población en general. Para entender un poquito más el concepto de la felicidad, ¿cuáles fueron los elementos que influyeron en estos años donde nos acabas de decir que la felicidad o el nivel de la felicidad de los mexicanos no era tan alto como ahora? Es curioso, la felicidad no es solo intrínseca en tu vida individual, la felicidad también depende de tus entornos físicos y sociales. 2017 fue un año importante y difícil para México, tanto económicamente como tuvimos un terremoto eh, de magnitud relevante en esos sentidos, y se juntan una serie de factores que promueven estas bajas en los niveles de felicidad. Estuvimos en niveles del 49, 50% en 2017, y para 2020 la pandemia nos hunde un poco más en esta sensación de no ser felices. Tomemos en cuenta que para el mexicano las relaciones familiares y sociales son un claro detonador de la felicidad, y el confinamiento y todo lo que sucedió alrededor de la pandemia, pues sí, nos llevó a estar en niveles muy, muy parecidos a los del 2017. Por ejemplo, ¿cómo explicar que México está en tercer lugar como país más feliz cuando tenemos pues un flagelo como el de la inseguridad, en donde la gente pues no está tranquila, está angustiada, no puede salir a las calles Ujú. en ciertas ciudades? Aunado eso pues al riesgo, que ya quizás no es riesgo, en algunas familias han perdido las fuentes de trabajo, y con un panorama pues que no se vislumbra muy fácil con esta relación que Ujú. tenemos con Estados Unidos.
¿cómo decirle a la gente que somos el tercer país más feliz? ¿O somos masoquistas? ¿O qué está pasando? Yo creo que es una combinación de todas las anteriores, te diría yo, Darío, pero la adaptación hedónica, lo que se llama la adaptación hedónica nos habla de un nivel base de felicidad que tenemos como sociedad y como individuos. Y si bien hay momentos que te suben, hay momentos que te bajan, pero siempre tendemos a regresar a esos niveles base de felicidad en los cuales nos movemos regularmente. Por eso decimos que la felicidad no es una condición, es un estado. Entonces sí hay momentos donde sube y donde baja dependiendo de factores adicionales, pero siempre regresas como a tu nivel base individual, no importa si sean positivos o negativos. Y hoy lo que estamos viendo es una resiliencia del mexicano, no es que desconozca estos elementos, los identifica como elementos de infelicidad, pero al no verlos directamente en su entorno primario necesariamente, sino como más un problema, eh, no quiero decir distante, pero fuera de mis límites familiares, pareciera que no está afectando del todo a cómo me percibo yo en cuanto a mis niveles personales de felicidad. Pues Fernando Álvarez Curi, director para Ipsos en México. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias. Gracias a ti, Darío. Que tengan muy buena tarde. Igualmente.